siempre si no estoy grabando, ¿no? Aparece un botoncito ahí que dice grabar. Eso para los que no vienen a clases. Tengo la esperanza que alguien está viendo mis videos, ¿no? Son como esos sitios de YouTube que nadie va, pero en realidad no está hecho para nadie más que para ustedes. Y para sustituir este semestre a esta dificultad que tenemos. Ya después vamos a perfeccionar y ver cómo podemos utilizar estos medios. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera primero, ha habido problemas con el eCampus. Ayer les mandé la tarea directamente por el grupo. Quisiera saber cómo les ha ido y si alguien me podría comentar si lo ha hecho para poder verlo con ustedes. Un Sí, voluntario, ingeniero, yo. ¿nos puedes mostrar? Está bien. Yo lo voy a dejar de compartir y entras tú. La tarea 5 decía crear la página pregunta5.html que utilizando formularios solicite un número, llame por post a la página llenar.php que permite generar n cuadros del sumando y n cuadros del zestando. ¿Sí? Muestre la página zestas.php que calcula las zestas del sumando y del restando. Debe utilizar cookies, eso todavía no sabemos, lo vamos a aprender ahora, para persistir. Sí. Y ya estoy transmitiendo bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 está muy bien. Ahí. Ahora sí ya te paso la... Introduce un número. Este es el primero que nos había pedido. Ya. Primeramente pido la cantidad de números que se va, o de cuadros que va a aparecer para hacer en el sumando y el restando. Ya. Y después esta sería la parte en la que vamos a llenar los cuadritos y enviarlos. Ya. Aquí estoy usando el post para sacar los datos del formulario del Ya. principio. Luego, como había explicado en la clase anterior, bueno, estaba ahí viendo los videos, estoy haciendo con un contador dinámico, una variable dinámica, que Un nombre sería dinámico. un nombre dinámico, que sería X y también Y, en caso del restante. Y también, como nos había explicado, del hidden para enviar los datos o se mantengan. En este caso lo estoy llamando n en todos. Luego sería la parte para aplicar las restas. Aquí usa un poco del código Spaghetti que había estado explicando. Y nuevamente vuelvo a llamar a n. Y un contador llamado resta que inicializa en 0 y con un ciclo for dar vueltas y imprimir en forma de una tabla los resultados. Ya. Ya, muy Haciendo la bien. prueba podemos hacer como en la tarea. A ver, lo voy a ¿No puedes agrandar. ampliarlo tu Sí, navegador para que lo veamos? así sería. Así está muy bien, ¿ves? 5, 3, aquí era 2, 2, 3 y 2. En ese caso alcanza a calcular y me mostraría así los resultados. Muy bien, está muy bien, muchas gracias. ¿Has estado en la anterior clase? No, y tenía ¿Has visto problemas los para videos? poder conectar. Sí, he estado viendo los videos. Bueno, entonces por lo menos espero que hayan servido los videos para que hagas la tarea. Creo que sí. Sí, A ver, si se dan cuenta, muchas gracias. Déjanos de compartir. Muchas gracias. Esa era la tarea. Espero que ya esté en sus GitHub. No se olviden que, eh, miren, el eCampus está muy bien, pero como les he explicado, como aumenta el tráfico de gente que está usando, puede llegar a caer. No se olviden que sus tareas están en el en el GitHub, y los videos de lo que hacemos en clases está en el YouTube. Ya me he creado mi lista ahí.
Entonces, si ustedes tienen un enlace, les he pasado, y tienen todos los videos que ya hemos hecho desde el principio de clase hasta ahora, de las clases virtuales, quiero decir. Y así vamos a seguir trabajando. Vamos a tratar de utilizar el eCampus, a ver, vamos a ver si nos da, pero si se dan cuenta, no hay mucho, porque si se cayera el eCampus, igual las tareas tienen que estar, me estarán ordenando por carpetitas, ¿no? Si no, después yo no voy a poder revisar fácilmente, ¿no? Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Y como en el GitHub se anota la fecha, entonces no hay lío, ¿no? Entonces no importa que caiga el eCampus, no es pretexto para que no podamos subir la tarea. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Así lo están haciendo? ¿O alguien todavía tiene problemas con GitHub? Si tienen algún problema, me pueden escribir en privado o hablar también a mi WhatsApp o a mi Telegram para que lo puedan solucionar con cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, esa era la tarea. Y miren, ya hemos visto aquí un detalle, fíjense en este ejemplo. Cuando yo mando parámetros a otra página, esos parámetros los recibe el servidor, pero después se olvida. Es un protocolo que no guarda información entre el cliente y el servidor, el HTTP. Entonces, para poder recibir al otro lado, he tenido que volver a mandar el valor de n. Aquí en este ejemplo decía utilizando cookies. Lo que pasa es que he sacado, una pregunta de parcial del año pasado, del primer parcial, ¿no? Lo que acaban de hacer era una pregunta de parcial, pero era utilizando cookies, ¿no? Ajá. ¿Y qué serán las cookies? Y voy a hacer un ejemplito más del usar pila. ¿Se acuerdan del usar pila? Aquí está mi pila y aquí está el usar pila. Tenemos que hacer una cola inclusive. Pero yo les voy a plantear lo siguiente. ¿Qué tal si nos hacemos un menucito al estilo de lo que nos enseñaban en estructura? O si no les enseñaban en estructura, una, digámoslo de esta manera, una manera de que yo tenga un menú de opciones para hacer insertar, eliminar y mostrar. Nosotros ya somos expertos en HTML, vamos a hacer nuestro menú.html. Menú.html, porque así como está nuestra, nuestra pila, no me gusta mucho. Entonces vamos a poner HTML y aquí vamos a poner uso pilas, ¿no? Aquí podría poner un UL, aquí poner list con as, que digan insertar.php, tengamos a, tengamos el eliminar.php y el mostrar, ¿no? PHP. ¿Ya? Ya, se me ocurre esto ahorita, ¿no? Por los conocimientos que tenemos, ya podríamos hacer este menú. Y me voy a hacer, basándome en el usar pila, vamos a hacer file. Voy a cambiar de nombre, se va a llamar este insertar. ¿Ya? En insertar, incluiría la pila, haría una nueva pila, insertar, hola, y pare de contar, ¿no ve? Eso parecería que estuviera bien. ¿No ve? Y haríamos el eliminar, que sería muy parecido. Sería eliminar.php. ¿Sí? Y vamos a poner, vamos a acordar que el método eliminar básicamente imprimo, ¿no? Imprimo el eliminar. Y finalmente tenemos eliminar, tenemos ya el insertar y nos faltaría el mostrar, que sería algo así como, grabar como
mostrar punto PHP. Muy bien. Voy a robarme un código que es muy bueno, que nos permite lograr de htdocs de tema 3 y agenda. Voy a robar de este. Este aquí. Perdón. Perdón, este. Me voy a robar esta etiqueta meta. Las metas hemos dicho que tienen bastantes, tienen para varias cosas, ¿no? Lo que muestra, lo que sirve esta meta va a ser para hacer insertar, llama insertar, y lo que hace es, perdón, no es código PHP, sino es código HTML. Ya está. Después de 5 segundos me vas a dirigir, para eso sirve este meta, ¿no? Dice, el meta es HTTP equipo, el atributo dice refresh content, y aquí dice 5 URL listar. Es decir, aquí le vamos a decir que vuelva al menú después de 5 segundos, ¿no? Entonces, eso nos va a servir de que inserte y vuelva al menú, ¿no? Ya quiero que vayamos analizando lo que estoy haciendo. Después, digamos, se me está ocurriendo que, ¿qué tal si sería que, voy a denombrar este menú, que sea mejor, también dinámico, PHP. Después les voy a explicar los motivos de esa decisión. Entonces vamos a dirigir a menú.php. Insertar, eliminar. Ya tenemos, obviamente ya no podría ser new pila, ¿no? Ya tenemos el problema. ¿Cómo funciona esto? Me he olvidado que estoy en un entorno. No se olviden nunca en dónde estamos, ¿no? Estamos en un entorno cliente-servidor, no hay eso de, es decir, la programación se da en dos lugares, en un entorno cliente-servidor. Es decir, por aquí yo tengo un cliente, ¿no? Que hace unas llamadas a un servidor y este me devuelve respuestas, ¿no? No nos olvidemos que estamos trabajando aquí. Un cliente, un servidor. Y este es un protocolo sin estado. ¿Qué quiere decir? Que no puedo guardar información de la conexión. No puedo guardar variables si ustedes quieren. ¿Y qué pasa? Miren, aquí en menú.php tenemos tres opciones: insertar, eliminar y mostrar. El insertar crea una nueva pila, ¿sí? Pero esta pila solo funciona en insertar. Me dejo entender, no funciona en otro lugar. Y cuando acaba la llamada, y yo voy a ir a mostrar, digamos, tendría que crear nuevamente la pila, lo que está mal. Y debería ser directamente mostrar P. ¿Estamos? Aquí debería decir mostrar. Inclusive aquí en insertar no debería yo crear aquí la pila. Debería crear la pila en menú.php, ¿no? Debería, antes que hacer las operaciones, aquí podría crear en PHP. Podríamos abrir código en bodies también. Podríamos abrir código PHP, hacerle include pila.php
Y aquí podríamos crear la pila. ¿Sí? La pila P. Y aparentemente yo podría insertar, llamar a insertar y volver. Llevaríamos a eliminar y podríamos volver. ¿Estamos? Y finalmente mostrar, le podríamos poner mostrar y ahí podríamos poner un enlace A, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en B, que me vuelva a llamar a menú.php. Estamos en la idea. Estoy queriendo hacer un pequeño programa que me permita hacer las operaciones de una pila a través de un pequeño menú. Utilizando, pero ahora, programación en la web. Voy a venir aquí. Voy a poner localhost. Vamos a ver si mi SAMP está arriba. Creo que no está. Ingeniero, una consulta. Sí. Este menú que está haciendo también se podría resolver con un código PHP utilizando un switch. Y en el formulario, por ejemplo, en la anterior tarea de lo que era el estante, intenté hacer eso como un Ah, formulario y sí. entonces no pude. Y hice con botones. O sea, llamé un botón con nombre C, valor 1 y depende del valor que tiene, llama a un caso en el switch, pero inserta un libro, pero cuando regreso y quiero mostrar los libros que inserta y esas cosas, ya no aparecen nada. Y ese era Ah, un muy, tema. muy bien. Es decir, te has pillado con el problema que tiene el web. El web no es igual que programar en una computadora donde tú tienes variables locales o variables globales que las diferentes rutinas pueden acordarse de las variables. El Claro. web es un protocolo sin estado en el cual que la una página no tiene nada que ver con la otra página. Eso les quería mostrar justamente y me va a pasar lo que... buena, buena tu inquietud y justamente eso les estoy queriendo mostrar. Miren, voy a Está ir bien, a desarrollo web, ¿no? Me voy a ir a la unidad 3 y me voy a ir a, esto está en PHP clases, me voy a ir al famoso menú. No le he puesto, excuse me, no le he puesto en el menú las opciones, ¿no? Solamente le he puesto el enlace, pero no le he puesto insertar, eh, editar, perdón, eliminar, estoy yo, en otro tren, y mostrar, ¿no? ¿Por qué no lo hago con formularios? Porque sería el estilo de hacer Info 1, ¿no? Introduzca opción, ahí tendría que poner un cuadro de texto, enviarlo y en el otro recibir, hacer el switch y llamar al que corresponde. Es cuestión de gustos. En el web se utiliza más enlaces, ¿no? Pero también se puede hacer lo que me has dicho. ¿Estamos? Ya he creado supuestamente la pila, ¿no? Entonces le digo insertar pila y me sale error. ¿Por qué? Me dice. Está queriendo llamar a un objeto que no existe. Ah, hay un problema en este código. Resulta que este P que yo he definido aquí en la línea 9 de menú, no lo puedo utilizar en la página insertar.php. Me sale error. ¿Por qué? Porque cada página es independiente y no hay, es decir, no es que P es una variable global, ¿no? P solo funciona en mostrar. Claro, cuando yo les hice el ejemplo de la pila, les engañé. El usar pila era todo en el mismo lugar. Ah, eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Se entiende? Esta es la motivación de aprender a persistir en la web. Es decir, yo necesito que variables, si necesito, por ejemplo, en este caso de mi ejemplo concreto, necesito que P, ¿no ve? Que P, que es la pila, ¿sí? Que de alguna manera el servidor se acuerde de P, de tal manera que cuando yo llame a las diferentes páginas, llámese a la página insertar.php, llame a eliminar.php,
y llame a mostrar.php, yo necesito, ¿no? Yo necesito que se acuerde de P, porque cuando yo inserto, tengo que insertar en esta P, y después tengo que eliminar de esta P. Pero lamentablemente, el web no permite hacer eso directamente. ¿Y qué se hace? Pues atentos. Muchos de los compañeros en esta parte un poco se pierden, pero creo que ustedes me van a entender y tal vez sea una ventaja esto de lo virtual, porque como quedan grabadas las clases, pueden pasar una y otra vez hasta que nos salgan las cosas, ¿no? Un poco de paciencia y tiempo que tal vez si hay muchas materias no les van a dar. ¿Ya? Entonces, decía que el HTTP es un protocolo sin estado. ¿Qué quiere decir? Conexiones por medio de HTTP no mantienen un estado. ¿Y qué significa un estado? No mantienen variables y sus valores. No lo hace el protocolo de manera natural. No se pueden mantener variables de conexión. A mí me encantaría que P esté en las 4 páginas, pero eso no se puede hacer con HTTP simplemente. Entonces, ¿qué se ha inventado para poder persistir valores de una página a otra? No importa si es un entero, si es un arreglo, si es una cadena o, como en este caso, si es un objeto. Los dos mecanismos se llaman cookies y sesiones. Las cookies, donde voy a escuchar, cuando están navegando en cualquier parte de Internet, después del escándalo que pasó el año pasado con Facebook, muchas de las páginas te dicen, acepta nuestra política de cookies. Dicen, no sé si les ha pasado. ¿Alguien me puede decir si estaba navegando y le ha parecido, acepta nuestra política de cookies? O un mensaje parecido que hablaba de cookies. ¿Alguien? ¿Bien? Bueno, Sí, siempre. exactamente. ¿Por qué? Porque ha habido una regulación. ¿Qué es lo que pasa? Las cookies permiten guardar el estado, es decir, valores de variables en el lado del cliente. ¿Sí? ¿Se entiende? Las cookies van a ser un mecanismo que nos permiten guardar el estado en el lado del cliente. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes en esta máquina, por ejemplo en mi computadora, yo estoy en esta computadora dándoles las clases, entro al Facebook y le digo mantener sesión, ¿no? Y ya no necesito loguearme, ¿estamos? Pero me voy a la máquina de un café internet y cuando entro a Facebook, no me aparece eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué mecanismo se utiliza en este caso para que los datos de mi usuario y contraseña se queden guardados en la máquina del cliente? Porque eso es lo que pasa. El mecanismo que utilizan son las cookies, ¿no? Es decir, las cookies son propias de cada cliente, ¿no? Que permiten guardar información, o perdón, el estado de variables en el cliente. ¿Ya? Pero también hay una variación de las cookies y un mecanismo complejo que se han inventado, que son las sesiones, que ya no permiten guardar la información de las variables en, en el cliente, sino en el servidor. Esas dos cosas son los que vamos a ver ahora. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que podamos persistir una variable entre varias llamadas, ¿sí? Que de alguna manera se acuerde. Una alternativa es la que hemos hecho con el ejercicio de la tarea, pero no es muy cómoda, ¿no? Que a cada datos, en cada llamada, yo tendría que estar mandando el valor. Claro, cuando es un valorcito fácil, pero cuando son muchos o cuando son estructuras complejas como este objeto, la cosa se complica. Esa es una manera de persistir, todo el tiempo mandar las variables con su dato actualizado, pero no es muy conveniente. Entonces, ¿cómo funciona esto de las cookies? Fíjense, aquí tenemos, ayer he visto un herramienta que me ha gustado, docente. Tenemos esta, miren, qué bonito. Ya tengo un punterito láser, ¿no? Entonces, las cookies funcionan así, ¿ya?
¿Dónde se van a guardar las cookies? En el cliente. Pero ¿cómo funciona esto? Yo estoy navegando por internet y hago una llamada al servidor, ¿sí? El servidor en ese instante me crea la cookie. La cookie no es nada más que un archivito de texto, ¿ya? Me crea y me devuelve a mi navegador esa cookie con los valores de la cookie. ¿Estamos? El comando que permite crear la cookie en el servidor se llama setCookie. Esa cookie contiene la información de mis variables y de su valor actual. Entonces yo ya lo tengo en mi navegador y la siguiente vez que llame al mismo sitio, al mismo servidor, al mismo dominio, además de hacer la llamada convencional, el navegador le va a mandar mi cookie. Y al mandarme mi cookie, le va a mandar el conjunto de valores que están almacenados en mi cliente. Y el servidor va a poder utilizar esto para cualquier rutina. ¿Sí? Entonces, 5 pasos para el funcionamiento de la cookie. El navegador entra al servidor. El servidor crea la cookie y le devuelve la cookie. El cliente se mantiene actualizado, se mantiene en el cliente las cookies. Por eso dice que tienes que aceptar las cookies. Y las siguientes llamadas lo que va a hacer es mandar la cookie con los valores que yo he querido guardar o persistir. Y finalmente con eso va a poder mi programa en el servidor hacer lo que nosotros queramos. No me gusta este ejemplo porque a veces los confunde. Vamos a hacer el de las tareas. ¿Se acuerdan que la tarea decía persistir utilizando cookies? Y eso tiene que ver mucho con este que hicimos la anterior vez, ¿no? El formulario de suma, creo que es este. Sí, no, estamos. Aquí está, perdón, sesiones y cookies, ¿no? Aquí está lo que nos dio su compañero, que es muy parecido a la tarea, ¿no? Aquí está el formulario, introduzca la cantidad de números. Aquí tenemos la entrada de datos. Y aquí lo que hacíamos era utilizar una variable n para un campo oculto n para poder hacer. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es copiarnos, no lo vamos a reemplazar. Vamos a hacer un formulario. Voy a grabar como formulario cookie, se va a llamar. ¿Ya? Y este se va a llamar entrada cookie. Voy a hacer una adaptación de esta manera. Entrada cookie. ¿No? Obviamente el formulario cookie ya tiene que llamar a entrada cookie. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en entrada cookie hacía toda la impresión de los valores y después tenía un campo oculto para volver a tener el valor de n. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una cookie. ¿Con qué se crea cookie? Set cookie. Ese es un comando de PHP, pero tiene que estar dentro del mundo PHP, no en el HTML. Set cookie, ¿no? Y ahora le pongo un nombre a mi cookie. Mi cookie se podría llamar n, ¿sí? ¿Qué valor va a tener n? Pues justamente n. Y aquí hay una cosa bien importante en las cookies. ¿Qué duración va a tener las cookies? Las cookies en el cliente tienen una duración determinada en milisegundos. Habitualmente se pone time más 3600. ¿Qué quiere decir? Que la cookie va a durar desde ahorita más 3600 milisegundos. ¿Cuánto es 3600 milisegundos? Me dice cuánto es 3600 milisegundos. 3.6 segundos.
Claro, milisegundo sería, un segundo es, 3 segundos. ya. Bueno, pues la cuestión es que está en milisegundos, ¿ya? Y listo, entonces ya tengo creada la cookie N, ¿se entiende? Estoy creando, en otras palabras, lo que quiero, una variable que pueda persistir por las diferentes páginas. Es decir, que esta cookie la puedo leer después en cualquiera de las páginas de mi sitio. Este es el procedimiento para crear cookie. Esto nos crea cookie. Y le damos un valor. Le damos un valor y un tiempo de duración. En este caso, esto debería ser 1 hora. Ahorita vamos a ver si code o no code. Cuando es 0, no tiene fin. ¿Ya? Estamos hasta ahí. Ahora lo que vamos a cambiar es el sumar. Ahora vamos a sumar, vamos a hacer un sumar, pero con cookie. Sumar. Cookie. ¿Estamos? En este sumar lo que hacíamos era recibir por post cookie, pero en realidad ya no tenemos ahora en post, ya no estamos mandando en, sino estamos mandando en cookie. Esta es la manera de leer una cookie. Muy bien. ¿Estamos? Se trata de entender. Mi objetivo es persistir un valor entre diferentes páginas. Lo hagamos coser, vamos a ver si está cosiendo o hay algún problema. Vamos a irnos a la unidad 3. ¿Sí? A sesiones y cookies. ¿No? Y aquí me voy a ir al formulario cookie. Le voy a decir cuántos números quiere sumar. 3. Le decimos calcular. Hay un problema en la línea 20, dice. Debe ser algo que he escrito tal vez mal de la sintaxis. En entrada cookie hay un problema en la línea 20, sí. Está mal alguna cosita. Me voy a, en chanchula voy a copiarme de mis antiguas clases. Voy a copiar el cookie, ¿no? Por eso es bastante, Inge, ¿sí? en vez de n no sería ese cantidad si está dentro del coso. Su pantallita un ratito podía mover. Un ratito, espérame, Está ahorita te atiendo. Dame el cambio. Perdón, ¿qué me decías? Ahora sí te atiendo. esa cantidad sería en vez de sn en set Ah, cookie, porque está dentro de la entrada y n no está en esa entrada. muchas gracias. Tienes razón. Cantidades, ¿no? Y Sí, aquí, bueno, debería ser esto. el nombre Es cantidad, de ¿no? No cantidad. existe, ¿no? Time más 3600, eso es 1 hora por si acaso. Ya está. No me había equivocado en la sintaxis. ¿Ya? Claro, cantidad es lo que tenemos que persistir. Le estoy llamando n, pero es la cantidad. No sé por qué le hemos puesto cantidad, debería ser n, no importa. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, refresco, formulario cookie, le pongo 5, digo calcular, y ya está, ¿no? Hay un detallito más que me he olvidado. Hay que olvidar, esta entrada de datos ya no tiene que llamar a sumar, sino tiene que llamar a sumar cookie. ¿Estamos? Porque el sumar cookie es el que funciona con cookies, el otro funciona con n. Ya. Vamos a volver entonces desde el principio. Entonces, desde el principio me dice, introduzca un número, le pongo el 5, le digo calcular. ¿Qué se llama calcular? Debería llamarse otra cosa, ¿no? Ah,
Están los 5 valores. Pongo 1 más 1 más 2 más 2 más 1 y le digo sumar. Y me suma bien, creo, ¿no? Veremos. 2